Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder venir aquí y a esta quinta, ¿no?, update multidisciplinar. Agradezco la invitación. Y por otro lado, hablar de un tema que yo creo que es muy candente, ¿no? Desde la reumatología no sé realmente cómo, hace 10 años, cómo estaba la enfermedad intersticial, ¿no? Pero realmente ahora pues realmente es un punto que está realizando una progresión muy importante, desde decir probablemente que antes no tener mucha terapia para poder actuar o pensar que quizá no tenía los pronósticos que uno se pensaba que era poco frecuente o que no se podía hacer nada, a donde estamos ahora que sí que se pueden hacer cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la charla, de dónde estamos, pues yo me hice la pregunta, a ver, ¿cuánto tiempo tengo? 20 minutos. ¿Cuántas cosas tengo que decir? Muchas. Entonces dije, bueno, pues me tendré que ir a lo más importante, porque realmente los avances que se están haciendo en estos últimos años en enfermedades intersticiales es brutal. Entonces, bueno, voy a ir a lo que yo creo, y a mí porque me gusta ir a lo concreto y me gusta resumir, voy a ir a lo que yo creo que es importante y sobre todo me voy a fundamentar en la terapia, que es donde ha habido más cambio en la enfermedad intersticial pulmonar. Recordemos la complejidad de las enfermedades intersticiales. Es un grupo de enfermedades que casi van a ser 200 y pico enfermedades y que se parecen mucho entre sí. Con lo cual, el reto es muy grande, porque a lo que nos encontramos a la hora de diagnosticar es que tardamos a veces incluso varios meses en poder a un paciente en una de las cajitas de qué tipo de enfermedad intersticial tiene. Así en general, pues podríamos decir que estas son las cajitas que tenemos en las enfermedades intersticiales. El primer grupo, el que pueden ver aquí, son las enfermedades idiopáticas, y la que ustedes conocerán con mayor probabilidad es la fibrosis pulmonar idiopática, porque es la más frecuente y la que peor pronóstico tiene. Además de esto, pues tenemos otro tipo, ¿no? Pues vamos a destacar la NINE idiopática. Voy a destacar las que están en negrita, la no clasificable, porque tenemos pacientes que, a pesar de nuestros esfuerzos para intentar diagnosticarlas, no podemos. Y esto puede estar entre un 15% de los pacientes del grupo de intersticiales. Luego tenemos la más importante para la charla de hoy, que serían las asociadas a enfermedades autoinmunes. Y ahí, pues fundamentalmente, la artritis reumatoide y la esclerosis sistémica son las que más frecuentemente podemos ver con enfermedades intersticiales asociadas, pero no sin duda ahí, pues el síndrome de Sjögren, el lupus es muy poco frecuente y suele ser más de tipo, pues, hacer una neumonitis o un derrame pleural, pero no realmente una enfermedad intersticial como tal, aunque puede, pero es muy poco frecuente. Las dermatopolimiositis son las enfermedades mixtas del tejido, sí que es frecuente que hagan intersticiales. Y luego una de las novedades de los últimos años, que no he querido hablar mucho de esto porque necesitaríamos una sesión entera para esta entidad, que es la IPAF, la que llamamos IPAF, que es la enfermedad intersticial con rasgos autoinmunes. Es decir, esa enfermedad intersticial que igual tiene un ANA positivo, un patrón de NINE, pero no podemos ponerlo en ninguno de los criterios diagnósticos de enfermedad autoinmune. Luego tenemos, como otras entidades muy frecuentes, la neumonitis por hipersensibilidad, la sarcoidosis y luego otras enfermedades autoinmunes más raras, que aquí hay un cajón desastre, ¿no? Por enfermedades también neumonitis por hipersensibilidad hay un montón. Por cada trabajo diferente tenemos un tipo de neumonitis por hipersensibilidad. Y luego las diferentes, por ejemplo, la LAM, la histocitosis de células de Langerhans, asociadas a fármacos, etc. ¿Por qué he hablado sobre todo de las negritas? Porque estas son enfermedades intersticiales que pueden hacer fibrosis, ¿no? Y por lo tanto son las que fundamentalmente el tema terapéutico va a cambiar en el futuro. Cuando digo fibrosis, le vamos a dar una caracterización mejor. Vamos a decir el término que ahora utilizamos de
intersticiales fibrosantes progresivas. Eso quiere decir que son esas enfermedades que en algún momento presentan el fenotipo fibrosante progresivo. Por tanto, aquí hay tres palabras importantes: fenotipo, que todos sabemos lo que es, porque no paramos de hablar de qué son los fenotipos, fibrosante y progresivo, ¿no? No todas las fibrosis son iguales, por lo menos en intersticiales. Hace poco estuvimos en una sesión en el IDIVAPS, en el cual diferentes especialistas de diferentes grupos hablaron de la fibrosis en diferentes órganos, en el hígado, en las enfermedades intestinales inflamatorias, en el riñón y en el pulmón. Y hay cosas en común en diferentes órganos, pero también hay cosas que no son comunes. Y en las enfermedades intersticiales también. Aquí es un acercamiento no validado, pero en esta editorial se proponían 4, pero yo me concentraré en 2, que son el grupo 1 que proponían aquí, este grupo de autores internacionales del grupo 2. El grupo 1 es el de la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Y por qué es diferente del grupo 2? Porque en el grupo 1 la fibrosis se genera a nivel de una disfunción de las células epiteliales, y en el grupo 2 es a nivel de una disfunción en las células que intervienen en la inflamación. Clásicamente en la fibrosis pulmonar idiopática no vamos a ver inflamación. Por lo tanto, y de hecho los tratamientos inmunosupresores en la fibrosis pulmonar idiopática aumentan la mortalidad. Y por eso no los usamos. No usamos corticoides ni usamos inmunosupresores en la fibrosis pulmonar idiopática. En cambio, en el grupo 2, donde están todas estas enfermedades, usamos fundamentalmente hasta ahora tratamientos inflamatorios. Pero también se produce fibrosis. Y hasta ahora no habíamos utilizado antifibróticos en este tipo de enfermedades. A la hora de cuando manejamos la enfermedad intersticiales, en el fondo jugamos a 2 bandas. Cuando nos ponen una enfermedad intersticial y llegamos a un diagnóstico, nuestra pregunta es: ¿de qué se va a beneficiar mejor este paciente? ¿De ir por un tratamiento de inmunosupresión o por un tratamiento de antifibróticos? Hasta el día de hoy las indicaciones solamente de antifibróticos eran fibrosis pulmonar idiopática, pero desde el año pasado o desde este año la FDA y la EMA han aceptado los antifibróticos, y ahora explicaremos por qué, en otras enfermedades no FPI que también producen fibrosis. Y la inmunosupresión, que, bueno, dependiendo de la particularidad de cada enfermedad, pues hay más evidencia con unos inmunosupresores o con otros, o también según el perfil de efectos secundarios. Tratamientos como tales biológicos, en principio, excepto en la sarcoidosis, pero pues no utilizamos habitualmente, excepto en la sarcoidosis, que fundamentalmente utilizamos el infliximab. ¿Por qué ha cambiado esto? Bueno, hay 2 New Englands fundamentales que han cambiado este tema. Uno es este primero, en el cual Lintedari, por primera vez, un tratamiento específico para el pulmón, se observaba su eficacia en esclerosis sistémica, en intersticial asociada a enfermedad sistémica. Y otro New England 3 meses después, en el cual, en ese fenotipo fibrosante que comentábamos, pues también se observaba su eficacia. Pues bien, vamos a concentrarnos en eso, después de esta introducción, las terapias, porque esto es lo más novedoso en el último año y lo que va a cambiar la práctica clínica en cómo tratamos las enfermedades intersticiales asociadas a enfermedades autoinmunes, sobre todo cuando producen fibrosis. Como digo, pues cuando nos enfrentábamos al tratamiento teníamos estas 2 líneas. La primera línea, la inmunosupresión, pues la gente que nos está escuchando, que fundamentalmente pues reumatólogos y también internistas, pues tienen experiencia en utilizarlos, por ahí no voy a entrar, o los de otras especialidades que habitualmente pues trabajan con enfermedades autoinmunes. Ahí no hay nada nuevo que decir, hay algunos cambios y algunos ensayos recientes, pero no voy a entrar ahí por el tema del tiempo. Voy a entrar a lo que quizá pues sea más desconocido, que son los antifibróticos. Bien, tenemos 2 antifibróticos a día de hoy, pirfenidona y nintedanib. Estos 2 tratamientos antifibróticos han demostrado su eficacia en fibrosis pulmonar idiopática. ¿Cómo la han demostrado su eficacia? Pues en 2 ensayos clínicos del 2014, en el mismo New England salieron los 2 ensayos. El estudio ASCEN,
que demostró que versus placebo, la caída de la capacidad vital forzada era mucho menor con pirfenidona respecto a placebo. Y nintedanib, en el estudio Impulsis, que de manera similar, también la caída de FVC al año era mucho menor en placebo, en nintedanib, que no en placebo. Ustedes dirán, y este era el primary outcome, capacidad vital forzada. Ustedes dirán, ¿por qué esto? ¿No? Porque, ¿de qué me sirve a mí esto? ¿Por qué no la mortalidad? Bueno, ya empiezo a introducir eso porque es una pregunta típica. No se puede hacer un estudio de mortalidad en fibrosis pulmonar idiopática en ensayo clínico, es imposible. Y eso está demostrado en un editorial. ¿Por qué? Porque no podría hacerse, por temas económicos y por tema de duración de ensayo. Esto se demostró en un editorial que era imposible hacer ese tipo por cálculos económicos. Lo que sí se ha demostrado es que la disminución de la capacidad vital forzada, sobre todo cuando es más del 10%, está relacionado con un aumento de la mortalidad. Entonces, la caída de FVC está directamente, es un surrogate de la mortalidad. Y es la manera que hemos podido hacer ensayos en fibrosis pulmonar idiopática en los últimos años, porque si no, no hubiéramos podido hacer ningún tipo de ensayo. Lo que sí que se ha demostrado que, no son ensayos, en registros poblacionales de diferentes países, la introducción de antifibróticos ha provocado un aumento de la supervivencia en fibrosis pulmonar idiopática, de unos 2,5 a 3 años aproximadamente, si cuando uno mira los registros. Los antifibróticos tienen un efecto limitado, no curan la enfermedad, no curan la fibrosis. Lo que hacen es frenar la progresión de esa fibrosis. Bien, entonces eso ha sido en la fibrosis pulmonar idiopática. Bueno, ¿qué estamos teniendo fuera de la fibrosis pulmonar idiopática? Pues voy a empezar con la pirfenidona. Con la pirfenidona se hizo este primer estudio, publicado en el Lancet Respiratory Medicine en el 2019, en el que se trató en ese grupo que hemos dicho de las no clasificables, ¿no? Pero que tenían fibrosis. Eso es un problema, porque ¿cuándo no podemos clasificar? La gran mayoría es, por ejemplo, cuando tenemos un paciente o que está muy avanzado, o bien porque tiene mucha comorbilidad, o que tiene una edad avanzada y no le podemos biopsiar. Entonces, si no lo podemos diagnosticar, no lo podemos tratar, ¿no? Si tiene fibrosis en el escáner, por ejemplo, pues ahí va ese tipo de estudios. Es un fase 2, pero tuvo mala suerte, porque ¿qué pasa? Bueno, estas son las características básicas, y a donde voy es que, primero, que en ese clasificable había varios pacientes que tenían un bajo confianza de que fuera una artritis reumatoide, o sea, que tenían alguna cosa que recordaba una artritis reumatoide, una esclerosis sistémica, a diferentes enfermedades autoinmunes, ¿vale? Y que muchos de ellos llevaban algunos de ellos llevaban micofenolato, y había algunos pacientes que el diagnóstico que he comentado de IPAF también los incluía. O sea, había un cierto componente ahí, ¿no?, que podía estar de una posible enfermedad autoinmune detrás. Lo que hemos dicho del micofenolato, había un porcentaje de pacientes que lo llevaban, y que había esa sospecha de que había algo básico de enfermedad autoinmune. ¿Qué pasa? Pues que escogieron un objetivo primario que no fue muy bueno, que le salió rana, vamos a decirlo así, claro, porque fue lo que se había demostrado en un estudio previo, y esto fue a un estudio del Brompton, en el cual parecía que cuando les dabas un espirómetro a los pacientes en casa y les hacías hacer espirometrías en el domicilio, pues pues eso se relacionaba con el pronóstico de la enfermedad, las medidas diarias de la espirometría. ¿Qué pasó? Que cuando se hizo esto en el ensayo clínico se puso como objetivo primario, y que realmente pues, los valores que se vieron en esa espirometría eran tan discordantes cada día que fue imposible de hacer el análisis. Por lo tanto, no se pudo hacer el estudio del objetivo primario porque los valores no fueron valorables. Pero sí que salió los objetivos secundarios, que justamente quizás lo que tiene que haber sido el objetivo primario, que era lo que utilizamos habitualmente en fibrosis pulmonar idiopática, que es el cambio en el tiempo versus placebo de la FVC. Pero esto fue objetivo secundario. Pero bueno, ya quedó ahí la cosa como a medias, ¿no? Y el walking test y la del ECO pues sí que mantuvieron esa diferencia respecto a placebo, es decir, que progresó menos la enfermedad en los que llevaban pirfenidona con nintedanib en este grupo de no clasificables. Y recientemente, esto es de hace 2 semanas, con pirfenidona sale también el estudio RELIEF,
que es un estudio que fundamentalmente es un estudio del registro alemán, en el cual pues, colaboró también, pues, era con pirfenidona, un ensayo clínico. Eran pacientes con este fenotipo fibrosante, en el cual había pacientes con autoinmunes, con enfermedades autoinmunes, un grupo importante. Estos eran los datos de FVC y de DLCO que teníamos, y para fibrosante decían la caída de FVC de 5 o más por ciento en 3 medidas en meses del 6 a 24 meses, y que no tuvieran tratamiento previo con antifibrótico. Como ven aquí ustedes, estas son las características basales, y lo que vemos es que un 29% eran enfermedades autoinmunes. No sé qué les parece las Ns para un ensayo, ¿no? 64 en el grupo pirfenidona, 63 en placebo, bajitas, ¿verdad? Pues sí, fueron bajitas, y de hecho fueron tan bajas porque se tuvo que parar el ensayo por dificultad de reclutamiento. Y eso fue uno de los problemas que tiene este estudio, en el sentido de que fue un estudio que no se pudo alcanzar los objetivos, y el comité de seguimiento del ensayo pues recomendó que se parara el estudio porque no se alcanzaba había posibilidad de fallas en alargar el tiempo, porque no se alcanzaron los índices de reclutamiento. Algunos de esos pacientes pues llevaban tratamiento inmunosupresor, ¿no? Entonces, claro, ya tuvieron que hacer una serie de cálculos estadísticos, de imputaciones, etcétera, todas estas cosas que yo nunca entiendo, pero que al final les salió una FVC una P de 0,049, y claro, también déjenme decir así en broma, ya que es viernes por la tarde, que fue un poco coitus interruptus también, ¿no? Como el anterior, en el sentido de que parece que la pirfenidona, si ven aquí las curvas versus a placebo, tiene un efecto, pero como no se alcanzó los objetivos primarios y todo este análisis, pues claro, ya no es un tema directo como vimos cuando se demostró en fibrosis pulmonar idiopática, o sea, por este escaso punto de reclutamiento. Y luego vamos al nintedanib. Nintedanib es un inhibidor de la natriuresinquinasa, y que pues, tiene su efecto en diferentes puntos de la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? de los mecanismos de fibrosis pulmonar que pueden ver aquí, no voy a entrar en detalle. Este primer estudio, que fue en el estudio INBUILD, en el cual fue en este fenotipo fibrosante progresivo. Pues bueno, primero es importante cómo lo definieron ahí, y esto es importante ¿por qué? Porque esto es lo que hacemos en la práctica clínica actualmente, y seguramente las indicaciones de tratamiento con nintedanib en intersticiales asociadas a enfermedades autoinmunes saldrán con estas indicaciones. Y fueron, primero, ¿cómo definimos fibrosis, ¿no? Porque cuando tenemos un enfermo con intersticial, con una fibrosis, ¿cómo la definimos? Pues a día de hoy probablemente el TAC será la manera de definirla, ¿eh? ¿Y será cómo? Pues aquí la definimos con anormalidades reticulares, cloquetasias de tracción, que pueden acompañarse o no de panel de abejas, ¿no? De honeycombing. También otro dato importante es el 10% de extensión en el TAC, ¿no? También y esto le digo, será importante porque las indicaciones, a día de hoy la EMA ha aceptado la indicación, y están ahora con el tema de cómo se va a reembolsar esto, ¿no? Y entonces están ahí, estas serán probablemente las indicaciones. Fueron pacientes FVC mayores de 45 y DLCOs de 30 a 80, y ¿cómo se definía que era progresiva, ¿no? Y aquí hemos definido que era fibrosis, pero ¿cómo era progresiva? Pues cuando la caída era de una FVC de 10 o más, o de 5 a 10 del FVC en el tiempo, pero con empeoramiento de los síntomas respiratorios, o de 5 a 10 y aumento del incremento de fibrosis en el TAC, o empeoramiento respiratorio e incremento de la fibrosis en el TAC. O sea, vamos a utilizar síntomas, TAC, pruebas funcionales para decir es un fenotipo progresivo fibrosante, y probablemente decir que se puede beneficiar de un tratamiento antifibrótico. Estas fueron las indicaciones de los criterios de inclusión del estudio INBUILD, pero que probablemente serán los que acabemos utilizando. ¿Y qué demostró? Pues aquí sí, directamente, el primary outcome demostró que respecto a placebo, la caída era mucho menor con nintedanib de FVC que no con placebo.
Y luego aquí, cuando se hizo el subanálisis de por grupos, porque esto volvemos, es un fenotipo fibrosante progresivo, pues vemos aquí que un 26% de estos pacientes fibrosante progresivo eran a enfermedades asociadas a autoinmunes, intericiales asociadas a autoinmunes, y de las cuales la esclerosis sistémica, el tejido conectivo, la artritis reumatoide, eran las más frecuentes. Y que entre grupos no había diferencias en el objetivo primario. ¿Cuál es el principal limitación del tratamiento con Nintedanib? ¿No? Que no tiene efectos secundarios graves, y esto siempre lo decimos a los pacientes, pero tiene efectos secundarios que en algunos pueden ser molestos, y es la diarrea. La diarrea puede producirse entre un 60-70%, y esto es así, se puede producir. Por lo tanto, no es un tipo de medicación que se pueda dar alegremente y decir, ven aquí 6 meses, sino que nosotros lo tenemos montado con un enfermero, con un teléfono, con un seguimiento, con tratamiento, tiene que haber un seguimiento ahí para poder hacer que el paciente a la primera diarrea no lo deje, sino que tenemos que ayudarle a gestionar esas diarreas, que hay momentos que hay que bajar dosis, que parar, etcétera, y hay que jugar ese juego. Porque a cambio de no perder pulmón, lo que siempre decimos, la fibrosis no es reversible. Lo que pierdes por fibrosis, perdido está. Entonces, ese es el juego que hay que siempre de beneficio-riesgo. Hay otros menos importantes, sobre todo quizá a considerar los hepáticos, por eso durante los primeros meses hay que hacer analíticas con frecuencia, o hay otros como el vómito, las náuseas, etcétera, pero fundamentalmente es los trastornos gastrointestinales. Y luego el otro segundo estudio importante es en la esclerosis sistémica, el estudio SENSIS. Como sabemos, en la esclerosis sistémica nos movemos en esa dualidad, inflamación-fibrosis. Pacientes que hacen mucha inflamación, poca fibrosis, o no hacen, pacientes que desde el inicio hacen algo de fibrosis, pacientes que empiezan con inflamación y acaban haciendo fibrosis. Claro, hasta el día de hoy todo lo tratábamos con tratamiento inmunosupresivo, pero hay mecanismos que son comunes en la fibrosis de NFPI o por autoinmunes. Entonces, de ahí que el racional de que si fueron bien esos antifibróticos en FPI, poder utilizarlos también en esclerosis sistémica, y como saben ustedes, a día de hoy la fibrosis y la hipertensión pulmonar son las principales causas de mortalidad en la esclerosis sistémica. El estudio SENSIS fueron 2 líneas de tratamiento, una placebo y el Nintedanib, la dosis habitual de 150 miligramos cada 12 horas, y también, pues, ¿cómo se definieron en esta población? Pues que tuvieran los datos de esclerosis sistémica, los criterios típicos de esclerosis sistémica, ya fueran los 2 grupos de limitada o difusa, y otra vez vuelve a salir ese 10%, y eso va a ser importante, el 10% de extensión en fibrosis. La pregunta es, ¿cómo cuantificamos la fibrosis a día de hoy? A ojo. Entonces, por suerte, uno de los proyectos que estamos desarrollando de investigación actualmente es cuantificar con softwares la fibrosis, porque a día de hoy se hace a ojo, ¿no? Con el porcentaje de fibrosis, ¿no? Por primera vez en España, en nuestro centro, estamos empezando a cuantificar la intersticial con softwares nuevos y estamos trabajando con ingenieros para todo este tema, porque será importante en la clínica. La FVC es mayor de 40 y del ECO de 30 a 89, y permitía el uso de cortisona, pero a menos de 10 miligramos, y el uso de micofenolato o metotrexate de manera estable. ¿No? Curvas similares, con el tiempo, el Nintedanib, la caída de FVC era mucho menor comparado con placebo. Esta es la primera vez que en una intersticial asociada a esclerosis sistémica se obtiene un resultado de este tipo. Y los efectos secundarios, lo mismo, la diarrea es el gran tema, ¿vale? Que es el tema a controlar, ¿vale? Diarrea y progresión de la fibrosis, ¿no? Aumento de mortalidad. Siempre hay que jugar con cuánto tolera o no esa diarrea. Hay pacientes que acostumbran a decir, bueno, yo sé que de vez en cuando tengo una diarrea, pues ya está, ya sé que es por el fármaco, me puedo tomar una loperamida, cambio la dieta y lo sigo adelante, y ahí pues no hay problema. Y otros que no pueden tolerar. La gran mayoría, por suerte, si les das una buena educación, logran mantenerse y no abandonar el tratamiento. Y luego la pérdida de peso es importante, y luego todo el tema también hepático de control. Una cosa interesante es que cuando se miraban la eficiencia de los antifibróticos en el SENSIS, esclerosis sistémica, en el INVIL, fenotipo fibrosante, o en el IMPULSIS, FPI, fibrosis pulmonar idiopática, la eficacia en evitar esa reducción
Es muy similar en los 3 ensayos, aunque son diferentes grupos de intersticiales, e incluso dentro de la esclerosis sistémica, ya sea difusa o ya sea limitada, o independiente además del uso o no de micofenolato, pues mantiene su eficacia en reducir esa FVC. Y eso es todo lo que quería decir. Ahora voy un poquito, pues, ¿y cómo vamos a enfocarnos estos en el tratamiento? Bueno, esto fue un New England basado en ese fenotipo fibrosante progresivo. Vamos a pensar en la esclerosis sistémica y la artritis reumatoide, que son las que nos interesan hoy. Pues, ¿cuál será la pauta de tratamiento? Pues, bueno, podremos considerar, cuando aparezca este tipo de intersticial, si es un tipo de intersticial que es para observación o para iniciar tratamiento inmunomodulador de inicio, ¿vale? A diferencia de la fibrosis pulmonar idiopática, que ya no consideramos inmunomodulación porque tenemos ensayos que nos dicen que aumentan la mortalidad la inmunomodulación. Y directamente es diagnóstico e iniciar tratamiento antifibrótico. Aquí podemos tener, bueno, vamos a ver qué tipo de intersticial tenemos, ¿no? Si consideramos que es un intersticial que está progresando, pues probablemente pues, en la artritis reumatoide se pueden considerar los corticoides y este tipo inmunosupresores, que no voy a entrar, ya puede ser rituximab, abatacept, micofenolato, bueno, no está claro en el fondo en la artritis reumatoide. Y en la esclerosis sistémica está un poquito más claro, habitualmente utilizamos micofenolato y rituximab quizá más de rescate. Cuando esto no funciona, entonces podemos ir a considerar los antifibróticos, ¿no? Sobre todo pues, cuando tiene esos criterios de que haya un porcentaje en el TAC de 10%, etcétera, etcétera. Es importante luego, en el tratamiento de estas intersticiales, añadir todo el tema no farmacológico de oxígeno, soporte social, si fuman, que dejen de fumar, la rehabilitación, poner a los pacientes en un programa de rehabilitación bien seleccionados, y en los momentos de final de vida, pues los tratamientos paliativos y todo el soporte de fin de vida. En cada visita, regular todo esto y decidir si es un paciente que progresa, que mejora o está estable. Y a partir de ahí, decidir si tenemos que bajar o subir en esta escala a la hora de de jugar con los tratamientos. Cada vez la idea probablemente, ¿cuál sería la idea donde vamos de futuro? Probablemente la idea de futuro sería en identificar precozmente a aquellos pacientes que van a hacer fibrosis para poder iniciar los tratamientos antifibróticos en ese grupo de pacientes. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho, la fibrosis, todo lo que progresa lo pierdes. Entonces, justamente para evitar eso, ¿no? Muy bien, pues eso es todo lo que quería comentar. Es la principal novedad a nivel de enfermedades intersticiales que tenemos actualmente. Y agradecer pues, otra vez la invitación y todo el grupo que estamos trabajando en el Hospital Clínic, aquí en el grupo de investigación y toda la gente del Comité de Intersticiales que nos ayudan a todo este tema y a los programas de investigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jacobo. Hay varias preguntas, vamos ya pasados de tiempo, como nos suele ocurrir estos viernes por la tarde. Solo una pregunta, ¿de acuerdo? ¿Tienes la impresión de que esta pandemia, esta situación que estamos viviendo y que nos faltan unos meses aún vemos la luz, ¿no? Pero para progresar, ¿estamos llegando tarde? ¿Nos están llegando tarde los pacientes? Okay. ¿Para diagnóstico te refieres? Para diagnóstico y no perder esa ventana de oportunidad que nos gusta. Se está viendo, como en todas las enfermedades, un retraso no un retraso, sino una disminución en las entradas de pacientes comparado previo a la pandemia, probablemente por la razón que has tenido, ¿no? Que de la propia pandemia se han hecho menos TACs en los pacientes que no tenían COVID, y la gente no ha ido tanto a la atención, ¿no? Cuando se ahogaban, atención primaria, porque es donde se detectan fundamentalmente para el diagnóstico. Por otro lado, sí que es verdad que hemos detectado intersticiales en pacientes que han ingresado por COVID, porque le han hecho un TAC y hemos visto que tenían un intersticial. O sea que también ha habido las dos cosas. Sí que es verdad que ahora eso pasó más en los primeros meses y que posteriormente las cosas se han ido normalizando, ¿no? un poco más. Pero sí que es posible que haya tenido un impacto en reducir, en enantecer las derivaciones que habitualmente teníamos, ¿no? Y hemos visto un decrecimiento, pero bueno, no ha habido un descenso total, sino que ha habido un poco de crecimiento, pero se siguen derivando. Pues muchísimas gracias, doctor.